Desde que fue presentado en 2001, el iPod ha dejado una gran marca en el mundo, siendo uno de los más grandes e importantes inventos de lo que va del siglo XXI y cuya existencia y éxito influenciaron directamente a la evolución de las tecnologías para los usuarios, siendo la más significativa la creación de los smartphones. El iPod es un producto muy reconocible para varias generaciones, siendo una de las tecnologías para uso personal más importantes de la primera década del siglo y cambiando la industria de la música y la manera en que ésta es consumida para siempre, teniendo una historia de 20 años en los cuales ha generado un enorme impacto en el mundo. Por eso hoy hablaremos del iPod, su origen y evolución y cómo este se convirtió en uno de los grandes íconos de los 2000. Los 90 fueron una época difícil para Apple, perdiendo terreno en el área de computadoras personales y enfrentando grandes fracasos como lo fue lanzar varias líneas de las Mac y el infame Newton, lo que llevó a la empresa a recontratar a Steve Jobs en 1997. En los 90 también se vio el inicio de los MP3, los cuales eran grandes e incómodos. No podían tener mucha música, siendo el máximo 6 álbumes. Tenían malos sistemas operativos y la principal manera de conseguir música para estos era a través de la piratería. Esto llevó a Tony Fadell, quien alguna vez trabajó en Philips, a intentar desarrollar un aparato con software más intuitivo, que también permitiera la comercialización de música de manera legal, además de solucionar los grandes problemas que presentaban los MP3. Fadell les presentó esta idea a varias empresas, pero todas lo rechazaban. Eventualmente, su idea atraería la atención de Steve Jobs, quien aún se encontraba reestructurando a Apple. Cautivado por la idea, Steve le ordenaría a John Rubinstein, el jefe de ingeniería de hardware de Apple, a contactar con Tony Fadell, quien se sorprendió de que Apple estuviera tan interesado en su concepto. En 2001, Apple contrataría a Tony Fadell y se le daría un equipo de 30 personas para desarrollar a su concepto. Debido a la reestructuración de Apple, Fadell no tenía demasiados recursos a su disposición, viéndose obligado a desarrollar varios componentes del iPod fuera de la compañía, principalmente el software, el cual desarrolló junto a una compañía llamada Portable Player, quienes también trajeron hardware e iniciaron a trabajar en exclusiva para Apple. En tan solo 8 meses desde la contratación de Fadell, Apple tenía listo el iPod, cuyo nombre hace referencia a la película 2001 Odisea en el espacio, logrando sortear los grandes problemas que presentaban los MP3 de la época gracias a alianzas estratégicas con otras compañías y el desarrollo de nuevas tecnologías. Otro factor importante fue la creación de iTunes, que les permitía vender la música de manera legal para el dispositivo. El iPod fue presentado por Steve Jobs el 23 de octubre de 2001, y desde ese momento el mundo no sería el mismo. El primer iPod presentaba el diseño icónico, siendo rectangular, teniendo una pequeña pantalla y la gran rueda mecánica con los comandos de la interfaz. Tenía una batería capaz de reproducir hasta 10 horas de música, un disco duro de 5 GB en su primera versión, después siendo lanzada una versión con 10 GB y ofreciendo la conectividad con el software de iTunes, costando desde $400. Lanzado en julio de 2002, este nuevo modelo cambió la rueda mecánica por una sensible al tacto, que siguió siendo el estándar hasta la descontinuación de modelos con rueda, además de pequeñas alteraciones en el diseño y de añadir la posibilidad de descargar música desde Windows, teniendo 3 versiones de 5, 10 y 20 GB respectivamente, y con un precio inicial desde los $300. Lanzado en 2003, este fue el primer rediseño, siendo más delgado y con las esquinas más curveadas. El cambio más importante fue separar los botones de la rueda, poniéndolos en una hilera entre este y la pantalla. Este también fue el primer modelo en incorporar la conexión por dock que se convertiría en el estandarte para futuros modelos.
También, a la par de este modelo, sería introducida la tienda de iTunes. De esta generación del iPod se ofrecerían 5 versiones, que iban desde los 10 hasta los 40 GB, con un precio inicial desde $300. En enero de 2004 saldría el primer modelo derivado del iPod que no fuera una nueva versión del principal, sino una línea de producto adicional. El iPod mini venía en distintos colores, traía 4 GB y con un precio más accesible de $250. Este modelo mantenía los botones añadidos en la rueda, presentando una nueva versión de esta, la cual sería llamada la rueda Click, que se volvió instantáneamente icónica y fue utilizada en los siguientes modelos, incluso de la línea principal. Siendo lanzado en 2004, este volvería a ser un rediseño al iPod, regresando al look de las primeras 2 generaciones y dejando de lado los botones separados de la tercera, usando por primera vez la rueda Click del iPod mini en uno de los modelos principales. Este modelo también fue el primero que te permitía ver tus álbumes de foto, además de ofrecer la posibilidad de conexión con USB. De este modelo después saldría la versión Color, el cual fue el primer iPod en tener una pantalla a color. Sus precios iban desde los $300 hasta los $600. En 2004 también ocurrió un evento extraño y único, ya que Apple le permitió a HP desarrollar sus propias versiones del iPod. Estos básicamente fueron iPods normales que tenían el logotipo de HP. Los primeros modelos fueron iPods de cuarta generación de 20 y 40 GB. Después se incluyeron otros modelos como lo fue el iPod Photo, el iPod mini y el iPod Shuffle de primera generación. En julio de 2005, HP descontinuaría toda la línea de iPods, nombrando la principal razón los términos y condiciones complicados de Apple. En 2005, Apple lanzó un nuevo modelo derivado del iPod, siendo este el iPod Shuffle, siendo notable por su tamaño pequeño que cautivó a jóvenes y corredores, además de ser el primer iPod sin pantalla y dejar de lado la rueda Click. Este fue el primer iPod en romper la barrera de los $100, costando $99 en su modelo base de 512 MB. A inicios de 2005, Apple también presentaría la nueva generación del iPod mini, con colores más brillantes, mejoras en la batería y los colores de la rueda teniendo el mismo color que el dispositivo, ofreciendo 2 modelos, uno de 4 GB y otro de 6, costando desde $200. Tan solo 6 meses después del lanzamiento de la segunda generación del iPod mini, Apple presentaría su reemplazo, una nueva variación del iPod llamada iPod Nano, teniendo un diseño más estilizado y moderno, dejando los colores de lado, ofreciendo versiones en blanco o negro, además de que ofrecía una pantalla a color y manteniendo el tamaño pequeño del iPod mini. A finales de 2005, Apple presentaría un nuevo modelo de la línea principal, teniendo un rediseño e incluyendo por primera vez la posibilidad de ver videos en él. Este modelo tenía una pantalla más grande y una rueda más pequeña. La cara del dispositivo fue plana por primera vez, haciendo de este más delgado. De lanzamiento se ofrecieron 2 versiones, una de 30 y una de 60 GB, y después fue añadida una versión de 80 GB, y los precios de lanzamiento fueron desde los $300 hasta los $400. Hubo cortes de precio cuando salió la versión de 80 GB, que de lanzamiento costaba $350. Siendo presentados el mismo día, en septiembre de 2006, la nueva generación del iPod Nano traía de vuelta los colores del iPod mini y tenía una carátula de aluminio. Tuvo 3 versiones de 2, 4 y 8 GB respectivamente. La segunda generación del iPod Shuffle, por su parte, fue un rediseño completo, siendo más pequeño e incluyendo un clip, con un diseño que inmediatamente se convirtió en todo un clásico, teniendo, al igual que el Nano, una carcasa de aluminio, manteniendo su precio accesible y ofreciendo 2 versiones de 1 y 2 GB respectivamente.
En septiembre de 2007 fueron presentadas nuevas versiones de las múltiples líneas del iPod, introduciendo a una nueva línea principal. Los modelos fueron: a partir de este año, el iPod Touch se convirtió en el nuevo modelo principal, siendo el verdadero iPod de video, teniendo una pantalla touch y con acceso a internet, tomando por base el diseño y funciones del iPhone. Los modelos que se ofrecían de este eran de 8, 16 y 32 GB. Este fue el último iPod de la línea original, siendo renombrado como iPod Classic para ser diferenciado de los demás modelos. Este nuevo iPod tenía una nueva interfaz, además de una carcasa de aluminio. Las versiones originales fueron de 80 y 160 GB, costando $250 y $300 respectivamente, agregando la posibilidad de ver videos en su pequeña pantalla y dejando de lado el diseño alargado, optando por uno más ancho, también agregando una nueva interfaz y haciendo a la rueda más pequeña. Este modelo tuvo dos versiones de 4 y 8 GB. En esta presentación también se anunciaron nuevos colores para el iPod Shuffle. Replicando a su presentación del año pasado, en 2008, Apple presenta nuevos modelos para las distintas líneas del iPod, trayendo un diseño más curviado, similar al del iPhone 3G, con bocinas integradas en el dispositivo y botones físicos para controlar el volumen, además de mejoras en el software y capacidad para conexión Bluetooth, la cual sería activada con una actualización de sistema. Sus versiones fueron de 8, 16 y 32 GB. Trayendo de vuelta el diseño largo y vertical, pero manteniendo el tamaño de pantalla. Dentro de las mejoras fue el añadido de un acelerómetro, con lo cual se permitía utilizar el dispositivo de manera horizontal o vertical, además de la función Shake to Shuffle, que consistía en que si agitabas el dispositivo, la música se reproduciría en aleatorio. Sus versiones fueron de 4, 8 y 16 GB. En la misma presentación también se mostrarían nuevas versiones de modelos ya existentes, como lo fueron mejoras al iPod Classic, eliminando los modelos de 80 y 160 GB, trayendo uno nuevo de 120 GB para reemplazarlos e incluyendo de las mejoras que recibió el iPod Nano, además de que, de nuevo, se presentaron nuevos colores para el iPod Shuffle. Desde que fue presentado por primera vez, el iPod atrajo la atención de cientos de miles de personas, vendiendo más de 400,000 unidades en su primer año y subiendo la cifra a 4.4 millones de unidades tan solo 2 años después. El iPod rápidamente ingresó a la cultura popular, logrando su cometido de mejorar a los MP3. El iPod no fue el primer MP3, pero sí fue el primer gran MP3, cumpliendo sus grandes promesas, siendo reconocido por su innovación y ganándose la reputación de ser un dispositivo de entretenimiento confiable, además de ser aceptado como aparato de negocios y educación. Dentro de las mayores innovaciones que ofrecía el iPod fue la posibilidad de escuchar tu música en aleatorio, siendo el primer gran dispositivo en ofrecer la opción. También llevó a iTunes al conocimiento popular, y junto con ello la opción de comprar canciones por sí solas y no solo álbumes completos. Otras innovaciones fueron su enorme capacidad, siendo mayor a la de cualquier dispositivo similar que existía, además de las velocidades de descarga más rápidas. El iPod y la tienda de iTunes también fueron los mayores responsables del declive de la venta de CDs y álbumes físicos, y por consecuencia de la digitalización de la industria musical, cambiando a la industria para siempre. Gracias al iPod, Apple se convirtió en una empresa famosa, reconocida por millones a nivel mundial, y que se ha mantenido así en estas 2 décadas desde el lanzamiento del primer modelo. El iPod también abrió el camino para la venta de accesorios, siendo hechos por la misma Apple o empresas externas. Pero nada de esto hubiera ocurrido sin la gran aceptación del público, con una comercialización y publicidad icónica que incluía hacer versiones especiales del iPod junto a artistas reconocidos como Madonna
o las famosas colaboraciones con YouTube. A inicios del siglo, todos tenían o querían un iPod, sin importar el modelo o versión. La gente amaba el producto. Aún hoy en día, a muchos nos encantan los iPods, y se ha generado una gran nostalgia para los modelos de la primera década, principalmente los de la línea principal, impactando hasta nuestros tiempos en la cultura popular, como se puede ver en la película de Edgar Wright, Baby Driver, donde un iPod original es un elemento importante del personaje principal y que resultó en un incremento de ventas de estos modelos y una gran ola de nostalgia, en parte gracias a que el iPod fue todo un referente de la cultura popular de la primera década del siglo. No se puede hablar de los 2000 sin mencionar al iPod. Desde que fue introducido en 2001, las ventas del iPod no dejaban de incrementar, llegando a representar el 40% de las ganancias totales de Apple en 2005 y vendiendo cerca de 55 millones de unidades tan solo en 2008, siendo este el año en que alcanzó la cima de ventas. Pero todo lo que sube tiene que bajar.